Ricochet, you take your aim far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Bueno, y aquí estamos en esta transmisión especial, Evelyn, hasta las 6 de la... Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Quería ver qué hora era. Eso me distraje. Ya son las 7. Ya son las Impresionante. 7. Pasó una hora. ¡Wow! Hasta las 8 de la noche vamos a estar acá. Bien. Porque va a pasar algo muy importante. Acá en el escenario De Mute. Mainstein de Mute. Y estamos con Matías Iriarte de Mute. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Hablás vos finalmente? Muy bien, por suerte. Bueno. Che, bueno, el lugar impresionante. No, no es una Mute, locura. está buenísimo. ¿Cuánto hace que se hicieron cargo de Y Mute? ya son más de 10 años. Más de 10 Estamos acá. años. Sí. ¿Y qué había cuando te hiciste cargo vos? Bueno, en realidad antes estaba con otro nombre, la playa con otro nombre. Sí. Y bueno, y empezó a cambiar, porque esto es un médano viviente, porque constantemente todos los años van pasando cosas y es muy grande, son muchos metros cuadrados. Sí. Y bueno, empezamos a hacer eventos, pero a su vez también tratando de no perder la parte de día también, que es algo que en la playa también hay que disfrutar, y también haciendo muchas cosas musicales y entretenimiento de día también. Bien, sí, sí. Hay mucha movida a la noche acá. A la noche, claro, pero de día, pero... Pero el día también es importante. Sí. Pero la noche, hay que decirlo acá, también es muy importante. Totalmente. Ayer, más ¿cuánta esta gente noche. hubo? Y ayer hubo cerca de 12.000 personas. 12.000 personas, sí. Sí. En la fiesta veréis, increíble. Claro. Acá ¿Y cómo atrás. controlan? Porque es playa, o sea, hay una parte que sí es de ustedes, No, pero el lo resto... que pasa es que vos tenés acá, hoy a la noche, Ah, por va. ejemplo, trabajan 700 personas. No, para Solomon. Tenés un operativo desde la ruta de tránsito, ¿no? Sí. Para que obviamente los autos no pueda pasar ningún accidente. Tenés tránsito, policía, bomberos, acá tenés socorristas, bueno, tenés 100 personas de seguridad. Entonces está todo, bueno, todo el predio está vallado. Claro. Entonces, para que no pase nada. Ya vino, ¿no? Tenés Solomon. servicio de guardavidas también afuera. Claro, ¿no? también para por afuera. las dudas, Ah. por el público que no entró o algo, por si Sí. para evitar accidentes. Tenés servicio de guardavidas, tenés pararrayo. La verdad que la seguridad siempre es muy importante y bueno, el predio está cercado, ¿no? Claro. Escuchame, ¿y ya vino Solomon? Solomon vino ya 2 veces, Sí. esta es la tercera vez que viene, pero hace 3 años que no viene. Hace 3 años, sí, porque me sonaba y explotó también. Sí, la verdad que fue... Es bosnio, ¿no? Es bosnio, exactamente. Bosnio. Solomon, sí. ¿Y las comunicaciones son en inglés? Yo no tengo comunicaciones con él personalmente, mis socios hablan. Bien. Y bueno, es una Pero persona- le gusta Argentina, el público, me encanta. ¿no? Sí. Mira, todos Viene los también porque le artistas- gusta. Todos los artistas acá, eso es lo que tiene el público argentino, tanto en el fútbol, en el rock, en lo que quieras, en la música electrónica también. Es como el público argentino siempre es, si en otro lugar van y tocan para 4.000 personas, acá tocan para 15.000. Y bueno, eso, más el fervor del público argentino, como sabemos, la verdad que les gusta, ¿no? Está. Y tampoco hay muchos lugares en el mundo que tengas que el sol salga en el amanecer acá en un predio tan grande en la playa. ¿A qué hora arranca Solomon? Como a las... Solomon va a partir de la 1. A partir de la 1. 23 horas arranca Manu de Red y Sí. a la 1 Sí. arranca Claro. ¿Y Solomon. toca hasta qué hora?
y toca hasta las 6. Claro, y a las 6 ya se pone... 5 de la mañana ya empieza el amanecer, 5:15. Gran Uy, ahí, momento. claro, es un gran Ayer fue un- es un gran momento, pero también es el final, viste que empieza el final. Es un gran momento, Pero es un gran final. Sí, o sea, es no un me gran molesta final, es un para gran nada. final. No, es re lindo Es muy el lindo, amanecer ¿no? acá. Y además, mirá que Ayer es se esto, puso claro. todo con la mezcla de nubes y todo el cielo naranja. Es espectacular. Creo Claro. que son los momentos más lindos. ¿Sos creo. el último en irte? No, mis socios y la gente de producción se va mucho después. Así que, pero sí, nos vamos te quedás, tarde. Sí, te quedas hasta tarde. Nada, pero igual vos tenés que estar ahí, que es un mega evento, tenés que estar en que todo salga bien, toda la gente, la cosa de seguridad, todo es un estrés. No es que vos no la pasás bien, no Ya es que están estás... todos acá, Sí. trabajando desde temprano y se van 8, 10 de la mañana. Claro. Claro, por eso, pero digo, no la pasás Porque bien. todo- Hasta Y que hoy, no es una esté... noche, hoy es una noche que hay mucho nerviosismo. No Claro. solo primero por tenés mucha gente y por la seguridad de la gente para que salga todo bien, que el público por suerte es re tranquilo. La verdad que es un público que viene a ver un espectáculo, nunca hay una pelea, no es un problema. Pero también viene hoy mucha gente que quiere venir, muchos compromisos, mucha gente amiga. ¿Y cuántos te llaman hoy? Oh. No, ya no, llega un momento que no se puede seguir el avión. teléfono. Uno, por respeto, obviamente querés contestarle a todos, pero viste que el WhatsApp es una Faltando cosita además, que se te va claro, no, y no, es no, imposible. no. Sí. Pero Faltando 15 minutos, escuchame, estoy acá con 18 amigos. bueno, el evento necesito ya llegar. está sold out hace varios días, pero bueno, también hay mucho sector de mesas, no es un lugar que estés incómodo. Hay muchos metros cuadrados, la No, verdad. es que muy grande, Hemos eso te hecho lo digo. evento para más gente. Claro. Pero bueno, el predio está armado ahora como para esa cantidad, ¿no? Como la que vino ayer. Sí. Que también se agotó las entradas. Y el escenario espectacular. No, mirá no, que- no se tiene. Este escenario, escuché ayer que queda armado todo enero. Queda todo el mes armado. La semana que viene también, bueno, creo que ahora entrevistan a uno de los DJ que viene la semana que viene a tocar Sí. acá. Apa. Y Fer Palacio. Y después está Boris Brejka el sábado, que es un artista que nunca vino a Mar del Plata. Y sí, es un escenario de casi 80 metros de largo. Tiene 420 metros cuadrados de pantalla de LED, palcos arriba del escenario donde la gente es parte de la escenografía y bueno, hay 120 cabezas móviles. Claro, bueno, full. es un ¿Qué escenario soñás si pudieras traer a quien sea? ¿A quién te gustaría? Y a mí a los Rolling Stones. Bueno, hay que soñar, hay que Eso es soñar. cada uno. Soñarle arriba. Que como soñar. era. Vos pediste, yo te la Está bien, No, puede obvio. ser mute con el coso de Mar del Plata, con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la ciudad, con COS, con... En Río estuvieron, por eso, en Río estuvieron, tiene que ser Bueno, ya es más grande, vamos pero por puede esa ser. meta, ¿no? Puede ser. En Río Previo a estuvieron eso con Copacabana 1,5 millones de personas. Así que quién sabe, todas las playas de Y Sur estaría acá bueno. MGMT, en un evento gratuito, obviamente. Sí, me y todo, acuerdo, Y me la acuerdo. plaza al lado no estaba, digamos, vinieron 50.000 personas. 50.000, eso es lo máximo, perfecto. Eso es lo máximo que hubo Ah, acá. pero- Hoy no entrarían, ¿no? Porque el balneario de al lado no estaba. Pero bueno, No, pero sí, puede. ha habido Fatboy Slim, estuvo acá Fatboy también. Slim estuvo, sí, acá Ah, cerquita. No sí, era esta, no. pero... Y muchos nacionales también, Sí. que llenaron, ¿no? Muchos, Sí. cuando estaba Rock and Pop ahí también Exacto. había, no sé si Moyo, Divididos, un parque, la Sí. foto siempre era como Sí, bueno, tremendo. acá en Mute tocó Ciro, también tocó, que también estuvo Explotó, muy bueno, claro. hace 3 años, 4 años. No, han tocado, la verdad que todos pasaron. O Qué mucha- bueno, por lo qué menos bueno. muy buena gente. Lo que es loco es que en realidad, claro, es un balneario, vos decís, es un terreno frente al mar, pero es lo que vos le pongas, ¿no? También. Sí, es eso, que tal cual lo dijiste. Por suerte, acá nosotros, gracias, está perdiendo arena toda la costa, ¿no? Sí. Toda la costa. Acá, por suerte, por la restinga, acumula arena. ¿Qué es la restinga? La restinga es La cadena montañosa que empieza en Balcarce y Muy bien. termina acá. La restinga es unas piedritas que ves por allá, Sí. que es un arrecife, digamos, básicamente, por eso hacen el faro, y bueno, esto hace que, Ah, el faro porque los barcos se lo comían. para que no se naufraguen los barcos. Y Ah. por eso hay estas 5 playas, más o menos, son las únicas playas que acumulan arena. El resto, gracias a la restinga. Claro. Por eso tiene tanto. El resto van perdiendo. Y sí, es la erosión La costera plaza del es centro, bastante. todo van Sí, de perdiendo los dos arena. lados, para allá, para el sur también están perdiendo mucho. ¿Y qué hacen? ¿Se te quedan chiquitas? Sí, La- la verdad es que hay algunos proyectos, se han hecho como unos arrecifes artificiales Claro. para tratar de que no pierda arena. Bueno, es algo con lo que luchamos, ¿no? Cambio climático, bueno, un montón de factores. Claro, ¿no? Mejor verano que vos sos de Mar del Plata, te Yo criaste soy de acá. acá, sí. Mejor verano que recuerdes y el Mejor- peor. El peor me acuerdo seguro. ¿El peor cuál? No, el peor verano, el 2001.
Claro. 2001. Ah. Me fui muy con la edad, ¿no? Muy viejo, me quedé Sí, ahí. no, bueno, pero el 2001 sí. Fui muy atrás. Habían contratado cosas, todo Sí, se fue fue toda un la verano mierda. complicado, la verdad fue un verano complicado. El del año pasado, obviamente por la pandemia, también. Pero la realidad es que creo que nos supimos adaptar y se pudo trabajar al aire libre, con espacios mucho menos gente, con artistas más chicos, pero Claro. se pudo trabajar por lo menos. Bien. Y siempre acá en Mute vos. Sí, siempre en Mute tenemos No- otros locales, pero obviamente... Pero no estás para saltar a producir ahí en estadios. No, no, ¿Te gusta acá? Algunos de mis socios han hecho producciones más grandes afuera, todo, pero yo soy bien marplatense Claro. y acá estoy bien. Está para Mute Palusa. Capaz que en Ibiza. En la fiesta de perros la podemos hacer, sí, como lo vamos a hacer con Matías Irarte. Escuchá, Ibiza también, restaurante Ibiza, que bien vendría, ¿no? Ahí hacer alguna producción estaría buena. Escúchame, estuve toda la Ibiza, tarde yo- con él. Él es Heineken una apoya, resina. Heineken tiene que estuvieron toda la apoyar. tarde juntos, Claro. yo le estuve recriminando que a mí no me Yo le dije, no le iba a gustar el plan de Ah. venir a ver a la destilería. Pensé, pero porque más que nada porque quedaba una hora Yo me de acá. despierto, miro las stories y veo que están todos juntos en un lugar bebiendo en una destilería. Y dije, No. Es una mala lectura, es una mala lectura de lo que pasó, porque How convenient. escúchame. No. Vos estás ya te demostré que estabas equivocada en una oportunidad, ¿sí o no? Me reconociste, te llegó tarde el coso, no es mi culpa. No, ¿O no? no vamos a discutir esto delante Bien. de las visitas, te lo pido, Pero por favor. después, nada, en recorrido a la destilería. A mí me gusta mucho la bebida, la historia de la destilería, del gin, de coso, de la maceración, de la bla, bla. Y lo último es una foto de las botellas. Y cuando uno ve la foto solo decís, fueron a tomar fueron a gin. caviar. No habíamos Lo mejor no fue habíamos ir a- ni ir a almorzado. un hotel de pueblo a comer unos ravioles Ahí sí, amasados. esto sí. Eso fue lo más Terminamos importante. comiendo en el hotel de pueblo, que Coronel Vidal, que no hay nadie, no había nadie en la calle, nadie increíble, con la señora y la señora del hotel de pueblo con los ravioles amasados. Eso es, sí, no tomamos nada. No tomamos nada. Ahí tomamos agua. Ahí tomamos agua, pero en las historias, verdad que parece que estuvimos tomando, escabeando, nos cagamos de risa. Eso es lo que pasa con Instagram. Sí, eso te quiero explicar. Bueno, ayer fue un fiestón, ayer estuvo Visa, lo vi en historias. Sí, se subió. Bizarrap Bizarrap, estuvo en el sí. escenario. Y Con sí, Dalve. Se subió, no, estaba... La verdad que la Brecht tiene esa cosa que se va subiendo artistas claro, te que traccionan todo aparecen, vienen todos los Instagramers, los youtubers, todos Sí, los mucho de juveniles. eso, mucho de y eso. bueno, y Bizarrap estaba ahí y lo llamaron, fue, bueno, la verdad Excelente. que... Sí, fue un evento muy lindo, la verdad muy lindo. Estaba Y hoy- full la gente, no sé qué, y hoy va a explotar Y también. hoy sí, hoy va a ser... Que hoy es el evento del verano, me parece. Sí, me ¿Hoy, parece sí. ¿Hoy la bancás? Sí, me gustaría ver si... Bueno, vos, Estoy ustedes... presionando. No lo creo. Ustedes que tienen contacto No lo con veo, Solomon. no lo Toda la veo viniendo semana lo Andy acá a la estuve noche. presionando. No, va a Ustedes que pasar, tienen contacto va a con pasar. Solomon, ¿no podés decir que arranca a las 9? No es así la cosa, Andrés. En se cagan de risa. Pará, En Andy. Europa arranca a las 9. No, pero si le decís que siga a las 9 de la mañana, lo vas a Sí, tener a las 9 de la claro, mañana. verdad, bueno, no está mal. Escúchame, pero en Europa arrancan antes. Acá, viste, todas las 3 de la mañana arranca, Evelyn. Querido, esto No, es- no, Nueve, 4 meses. tenemos querido, no- atardeceres acá con Heineken, desde el parador de Heineken Por eso. a la tarde también, ¿eh? No, perdón, hace 3 años en el evento de Heineken vinimos acá, estaba música, estaban los festas poniendo música, Claro, todo espectacular, había sol, el clima ayudó muchísimo y la gente estaba ahí tomando cerveza, bailando todos. No todos de noche, Excelente. no todos de y a mí noche. me gusta mucho. Ibiza es mucho más este horario también, ¿o no? Para nosotros, me parece que está mucho mejor eventos más tempranitos. Para Nosotros estamos comiendo ravioles de nosotros pueblo a los 3 de la productores tarde. también, ¿no? Porque es un poquito más como más sano, por decirlo de alguna manera, Claro. el evento no tan nocturno. Y porque ya a las 11 de la noche estás bárbaro, estás listo, Exacto. ¿entendés? A Sí. las 10. Acá arrancando a las Arranca a las 2, 11. 3. Bueno, pero hoy te podés ir a descansar un ratito, Claro, comer después y ya venís. venís para acá a las Claro. 11. Por eso. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, pero vamos a venir. Lo peor es que yo después no puedo dormir, todo despierto a las 3. Si querés nos venimos. Bueno. Bueno, Solomon, el evento de verano va a ser. Explota. Así es. Ya de que sale, me encanta. Gracias, Mati. Estamos Gracias, acá. gracias a ustedes. Estamos acá en Mute, lo estás viendo por urbanaplayfm.com, multiplataforma en todos lados, en Twitch, Caseta O, Y en YouTube también. y en YouTube también. Un poco de música, Verina. Yes, Blur es lo que suena ahora. Estamos de Mute Bar de Playa, está espectacular. Junto a todos y todas ustedes en esta transmisión especial que estamos haciendo de Perros de la Calle, de Urbana Play. Esto es Boys and Girls. Hola. Suena la radio. Suena el verano.
verano. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Streets like a jungle, so call the police. Following the herd down to Greece. On holiday, love in the 90s. It's paranoid. On sunny beaches, take your chances. Looking for girls who are boys, who like boys, who be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, who be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really avoiding all work, 'cause there's none available. Like battery thinkers, count your thoughts on 1, 2, 3, 4, 5 fingers. Nothing is wasted. Only reproduce. You get nasty blisters. Deep recession, but we haven't been introduced. Girls who are boys, who like boys, who be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, who be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone to really love. Perros de la calle. Verano 2022. Urbana Play. Looking for girls who are boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, who be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone to really love. Estamos en Mar del Plata haciendo una transmisión especial desde lo que es Mute, Bar de Playa, en Ruta 11. Estamos viendo la previa del show que va a dar Solomon hoy a la noche. Va a estar increíble. Manu Desrets va a estar haciendo el warm-up y se espera que venga una cantidad exorbitante de gente. La verdad que el clima está empezando a ponerse un poco mejor. Estuvo amagando ahí fuerte. Estamos en YouTube, en Twitch, en Caseta O. Somos Urbana Play FM. Y una expectativa muy grande. Ya tenemos el escenario que lentamente uno, disculpe, escucha ahí como una magia de una prueba de sonido que decís de golpe, ¿qué pasa? ¿Está Solomon probando sonido? Y decís, no, señor, están probando a ver cómo se escucha. Las pantallas que también se van poniendo a tono. Hay gente en la playa, así sorprendentemente. Sale mucho el corto y el buzo. Es el look del verano que más me gusta. Desearía que no llueva más igual, por favor, se los pido, porque queremos quedarnos hasta el amanecer. Hoy toca Solomon y esto va a explotar. Ahora, Nicki Nicole junto a Derek Maray y Bizarrap, esto es Verte. Transmisión especial desde Mar del Plata. Hasta las 8 de la noche en vivo por Urbana Play.
Ay, 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 ay. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, 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 ay. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo, baby, desde que te encontré todo es tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Suena Urbana Play 104.3. Mamá, recito daña mi mente, se me empañan los ojos si te hablo. Mamá, recito daña mi mente, se me empañan los ojos si te hablo. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Perros de la calle. Verano 2022. Estás viviendo la previa del show de Solomon. Transmisión especial desde Mute Mar del Plata. Heineken. Live your music. Urbana Play 104.3. Verano. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el momento que quieras. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal en tu casa y en tu celu, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30 63 94 53 73 8. Picadeli se escribe con doble C. ¿Sabes por qué? Porque con una Picadeli comenzás conversaciones, cambias cumpleaños, comes calidad y comensales contentos. Ahora ya sabes. Pedí Picadeli entrando a picadeli.com. Hacemos entregas en todo AMBA. Reencontrate. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Somos la marca de la doble C. Mientras nos preparamos para volver, Reviví los mejores shows y festivales del mundo. Urbana Play Live. Todos los jueves y domingos. De 21 a 23. Urbana Play Live. Un contenido producido por Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Querés cerrar el quincho de tu casa, ampliar una galería o colocar un toldo para tapar el sol? Entonces necesitas ayuda de Tecnicort. En Tecnicort sabemos lo que hacemos y queremos que disfrutes al máximo de todos los espacios de tu casa, sin importar la época del año. Por eso, somos líderes en fabricación de toldos, techos corredizos y cerramientos de lona cristal. Conocé todos nuestros trabajos en @Tecnicort y descubrí lo que podés hacer en tu casa. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha, mira, interactúa con toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de Twitch. Conéctate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
Con Heineken, celebramos la vuelta del verano. Lleva tu lata de Heineken a todos lados. Transmisión especial desde Mute Mar del Plata. Heineken, live your music. Urbana Play 104.3. Verano. Nos ves, nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio en el momento que quieras. Con este tema que escuché toda mi vida prácticamente, como Duran Duran, yo era muy fan. Un día llegué al peluquero, era 1987, y le dije, cortame el pelo como Simon Le Bon. Y me dijo... Mira, yo puedo intentar, o sea, Simon no va a directamente no me dijo nada, me puso esta cara como... Bueno. Y no, Claro, por supuesto que no. Pero pará, ¿lo intentó? con esta cara un poco me bajé en la mitad, viste, con esta cara de como que... Bueno, no. hacer lo que puedas. Claro, entonces, como dale. que era raro, pero yo tenía muchas ganas de ser Simon Le Bon en ese momento, ¿no? Tener 17, poner 16, y esto es lo que escuchaba, pero ahora vamos a hablar con el DJ número 1 cachenguero de la Argentina. De la joda Es en este así, momento. de la Argentina. Fuerte. Número 1. Sí, para mí sí. Además se lo conoce porque covidió a... No, ya nos aclaró, ahora no vamos a hablar. no. Fer Palacios. Fer Buenas Palacios. tardes, ¿cómo andás? Fer, ¿Cómo bien? andan, chicos? Un gusto Bien. conocerte. El placer es mío. Se habla mucho de vos. El placer Se habla es- mucho de vos en Ucrania. Sí, llegamos a esos países. No, el placer es mío, la verdad que soy un fiel oyente de toda la vida tuyo y Qué para bueno. mí cuando
Charlie me dijo que estaba invitado, no lo dudamos y acá estamos. Qué grande. Bueno, me encanta conocerte porque la verdad que viene un poco con todo esto de... me estuve ayornando todo el último año. Hizo un curso de DJ, el que le regalaron un mixer, todo. Un controlador. Bien, hoy está fácil igual, ¿eh? Hoy está o sea, fácil, ser es DJ verdad. hace un par de años, bueno, vos lo viviste en la radio lleno de DJs. Hoy como que, de hecho, gracias a eso es que yo hoy soy DJ, porque yo no vengo de una familia de músicos, nada. No, vos venís de... vamos a hablar un poco de Ferroviario. ferroviario, pero me gusta. Del oeste. Maquinista. Del oeste. Yo soy de Morón. Maquinista. Exacto. Toda mi familia ahí, y a mí siempre me gustó la música, pero cuando vos pensás en DJ, o pensabas hace 5 años, era todo un equipo que carísimo, y Sí. después tenías que tener a alguien que más o menos te dé unos tips, porque vos ves todos botoncitos, todo, que después ves que no funcionan para nada, y cuando los DJ tocan, para mí, es parte del show. Excelente. Pero... Para la de... Sí, Y en realidad, sí, nada, Hay botones que nunca nada. usás. sí, obvio, está Sí. lleno. Y de hecho, creo yo que, por ejemplo... Lo más importante, cuando entra el un tema timing y cuando va el y otro. elegir el momento. Obvio. Claro. Y Que tengan el mismo... la mayoría de los bien. DJ, por lo menos los que hacen shows, así como por ejemplo Solomon y demás, creo yo que deberían ya tenerlo preparado. O sea... Sí, está preparado. De hecho, caen con el MP3. No con no el... te- no. Sí. O sea, no se creo te que... caiga no. la lengua. No, pero está más o menos. No, está lo tienen todo. seteado para este Obvio. va después de este va después de este. Exacto. Creo que está bien, o sea, es parte del trabajo previo. De hecho, una vez hay un DJ que se llama Dead Mouse, no sé si lo conocen, que tiene Dead unas Mouse, orejas, sí. coso, que supuestamente él no mezcla, porque él dice que el trabajo lo hace previo, produciendo los temas y armándolo en su estudio. Va y ¿Tiene el pone mismo play. valor eso? Sí. Porque pareciera que le quita el precio que no lo está haciendo en vivo, pero lo hizo previamente en su casa. ¿no? Exacto. Pero pará, vos estás en una fiesta, fuiste con tu set que sabés que es imbatible, pero ese día La gente no. está en otra. La gente en otra. Te pones a hacer cambios en el momento. Sí, obvio, sí. Tenés que ir sin eso lo hablamos con Cataño, lo hablamos mucho, como que él está ahí con un previo que sabe que funciona generalmente, pero Sí. muchas veces se te cae por ahí, tenés que ir más por otro lado y vas. Exacto, sí, por ejemplo vas a lugares donde hay gente más grande, por ejemplo Messi, que fui a la fiesta y... A todo esto salió como noticia, decía que, en realidad no como noticia. En internet empieza en las redes a decir, che, como lo vieron que él estuvo en la fiesta de Messi de Navidades, ¿no? no, fue ¿Qué un fue? cumpleaños Sí. del sobrino. Pero por ahí, Sí, por sí, fin para de la año, fiesta, en sí, Navidad. sí. Entonces después Messi salió contagiado de COVID, dijeron, che, fue, la gente hace A, B, no, nada que ver, tuviste Lo que pasa salir que a la aclarar. noticia, cuando la primera noticia que dice Messi tiene COVID, subieron la foto de Messi al lado mío. No, Claro. no, te mata. La tuya era la, mejor, la No. foto con mejor calidad y la ligaste por eso. O sea, Sin barbijo. por eso se relacionó todo, exactamente. Claro. O sea, No, bueno, a mí una vez yo salí al lado de un femicida, siempre lo No, cuento, ay, sí. no, ¿qué? No, terrible, ¿Cuándo? ¿no? Uno que dio no sé cuántas puñaladas. Ah, no me estás jodiendo. Claro, pero era ¿Y no qué tiene te- nada que ver con esto, pero bueno. ¿Te vincularon tipo amigo? No, el laburaba con arte. Sí. Fabré, muy conocido. En el canal, tiene una historia más, muy oscura historia. Y Fabricán, no sé, un día lo conocí en una exposición de arte, me pidió una foto, me sacó una foto. Y cuando llegó el momento, después, 3 años después, viene la historia, femicida, no sé qué, la foto que había a mano No, era conmigo, y yo no. parecía el íntimo amigo, No, ¿entendés? no. Estando ¿esa es ahí. la foto que subieron los medios? Claro, los medios Uh. estaba en TN todo el día, estaba con mi foto con Fabré, bueno, después obviamente, nada, era una foto. Pero No, fue bajando, pero sí, es sí, horrible. Y a vos, claro, no es el momento para poner tu cara con Messi, el Bueno, momento pero donde Messi tiene COVID. retomando a lo de la música, esto, por ejemplo, a la gente más 30 no le gusta la misma música No, que a los nada. chicos de más 15, más 18. No. Entonces, también tenés que ir adaptándote un poquito. Pero más o menos ya sabés lo que vas a poner, ¿viste? Así que yo creo que el laburo hoy en día, por lo menos, es más que nada en casa, ¿no? Y después también El tenés... cachengueo es más difícil, porque te puede tocar a alguien que no le gusta nada. La electrónica vos sabés lo que vas a escuchar. Entonces más o menos sabés con qué te vas a encontrar. Es exacto. mejor eso de yo no, pero el cachengueo, si no te gusta, hay cosas que no, cosas que... o no. Sí, es ¿No verdad. es más jugado? Es o verdad. no? Lo que tiene bueno la electrónica por ahí que la gente no conoce los temas. Va a bailar al ritmo y pongan lo que pongan, lo baila igual. Por ahí, cuando vas a tocar cachengue, te dicen, poneme este tema o poneme el otro. Y por ahí lo pusiste hace media hora y no lo escucharon porque justo fueron al baño y quieren que lo vuelvas a repetir, ¿viste? Pero bueno, por suerte igual yo es como que... ¿Pidió temas Messi? No, ¿Antonera? no.
Mirá. No pide. Es Sí, tremendo. Si te lo pedían, que- se lo ponías otra vez, aunque un Obvio, bis, más vale. obvio. No. Pero No, es tremendo, como cuando le vas a hablar de DJ, el DJ generalmente te dice, no, salí, tomatela, que Ah, estoy claro. como... No, Messi, por favor, elegí la lista Messi vos de te los dice, temas que poneme pongo. no sé qué, y viste, Sí. al final es como el Diego, viste, el sí, Sí, obvio. le decís que sí, lo le decís que sí lo que porque, quiere, claro, lo que pero quiere. pasa, la idolatría te gana. Obvio, sí, Sí, aparte sí. yo lo amo, así que lo que me pedía lo iba a hacer. Claro, excelente. Bueno, pero pará, vamos a volver a tu historia, después volvemos a lo de Messi, después volvemos al presente. Estamos charlando con Fer Palacio y hay algo que, maquinista, Sí, o sea, tu yo viejo no sé- ferroviario. Sí, mi viejo maquinista. Yo, para ser maquinista tenés que rendir 3 materias que estudiás durante un año y yo la tercera no la quise rendir porque yo ya sabía que no... que ¿Cuáles no- son las materias? La primera es reglamento. Reglamento, como Cosas que cuando sí, vas que no. a rendir el del auto, Sí. pero un poco más complejo. Después el segundo, física, creo, algo así. Y un poco por la frenada. Claro. Tienes que entender cuándo frenar, la Exact- inercia que exacto, tiene, claro. Exactamente. Y después ¿La que no rendiste? el tercero era freno. Porque todas esas máquinas y parte de electricidad también, pues son máquinas viejas Claro. en donde vos te quedás en el medio del campo y tenés que arreglarla porque si no venís con pasajero y por ahí podés estar horas Hasta que vaya te alguien. vengan a arreglarla, todo. Entonces vos tenés que darte maña ahí. Ah, ok. Y bueno, el tercero yo me presenté y dije, no, No. eh, Pero no tu voy a viejo, ¿qué seguir. manejaba? Mi viejo manejaba los eléctricos. porque vos cuando ¿Qué tren? El Sarmiento. Uy, si Sí, lo habré encima tomado, el boludo. peor. No, el Sarmiento El es peor. tremendo. El Bueno, peor. ese que mejor viajaba, porque todos los que estaban atrás viajaban como el orto. El Sí, Sarmiento, sí, todos sí, sí. apretados mal. Y vos cuando entras ahí podés elegir si querés ir al eléctrico, como se le dice, que hace Moreno Mercedes, o al diésel, que ya te vas para el lado del campo. Ah. Para Mercedes, para Muy bueno. Me Luján. apasiona esta conversación, no lo puedo disimular. Ahora, discúlpeme. escúchame. No, más de una vez, por ¿Y vos ejemplo, te digamos. criaste yendo con tu viejo acompañándolo cuando él manejaba Cada el tren? tanto, sí. A mí no me gustaba mucho igual porque hay muchos accidentes. Se tira mucha gente o hay gente que no, Claro. Claro. que no lo ve porque pasan las dos cosas. No, es tremendo. Y ir adelante, cuando vas y en el paso nivel Ves se te todo. llena el culo de preguntas, ¿me entendés? Claro. Aparte, Claro. literal que hay veces que la gente, por ejemplo en Morón, vos lo sabés, Sí. hijos de puta, perdón, pero esperan a último momento Ah, para cruzar. no, y no, vos no, acordás- no, no. Nada. Y van, y vos tocás. Estamos bocina, hablando de un tocás, tema tocás, que es tocás. terrible, que es... Es tremendo, lo del tren, lo he Te visto lo un voy a montón de mostrar, veces. te lo voy a sí. mostrar así, porque además... YouTube, Twitch y casi todo, por favor. No, pero no pasa, en muchos lados del mundo se respeta muchísimo. Y el argentino, no sé qué mierda nos pasa, que vos tenés el cosito ese para, ¿viste? Para cruzar. el- Si estás caminando, Pasabobo. escuchás ves el coso, ves que ya viene, no te queda otra que esperar. Y último momento, gente sí. con bebés. Sí, Yo he visto sí. cochecitos que cruzan a último momento, Sí. bicicleta que te podés quedar. Ni hablar el auto que decís, no viene, la barrera va, Sí. todos los accidentes, pero es el que va adelante del tren, es una cosa, es un estrés infernal. Entonces eso. ya se manejar. Literal. Yo era ayudante porque en las máquinas viejas, estas las que están en el campo, son tan viejas que va conductor y acompañante. El acompañante va leyendo cosas, o sea, como que lo vas asistiendo al Claro. conductor. Y bueno, yo trabajé 4 años y pico por ahí y llegó un momento y dije, bueno, basta, porque ya tuve un accidente y la viví ¿La horrible. viviste? Ni hablar de los perros, que No, yo el soy perro, re perrero y perro era todos los días. Todos los días. O sea, No. porque encima, a medida que te vas alejando de la ciudad, por así decirlo, las vías están abiertas, o sea, no hay alambres. Entonces cualquiera cruza, es como que No, Claro. cualquiera. ¿Y el accidente? Sí. ¿Y el accidente que viste? ¿Qué No, era? tuve. Una persona se quedó dormida en la vía. No. Sí, se quedó dormida, ¿Cómo? sí, literal, en Mercedes. Se ¿Pero quedó cómo? dormida Ay. porque la vía ya no están muy marcadas. ¿Se Entonces tiró en vos la tenés- calle? Vos tenés las vías y tenés los pastizales al costado. Y se ve que se quedó dormido ahí. Se fue moviendo. Se quedó dormido y bueno, pasó. No, te tremendo. puedo creer. No. Que además no podés frenar, no tenés tiempo de frenar. No, y las máquinas esas tardan 3 o 4 Claro. cuadras En en frenar, frenar. O sea, claro. vos lo ves Tenés de que acá ver, allá. tener la No. visión de águila para ver que está allá. No, Sí, es y imposible. por más que lo veas, tirás No la emergencia llegás. como se le dice y el tren va y no frena. Claro, la inercia de ver Exacto, que es- aparte son máquinas súper tarda pesadas. mucho. ¿viste? No, es tremendo. Estamos hablando de Fer Palacio, que es ¿Qué DJ. DJ? Que es DJ, pero lo ferroviario es impresionante. Es que es llegamos un mundo. acá, Está porque muy arrancamos bueno. la conversación del avance de la tecnología y de que hoy es más fácil ser DJ. No, pero pará. Ay, ¿se acuerdan Estamos cómo con empezó? el, sí, Va, pero eso pará, es un montón. estamos con el tema del ferroviario y vos en un momento dijiste, pues te faltaba una materia y vos dijiste, no,
yo me dediqué a otra cosa, lejos de este lugar a otro, y ya habías empezado a poner música, ya estabas poniendo música Yo con unos amigos me abrí un bar en Padua. en Padua para ser DJ, porque yo quería ser DJ, pero no tenía experiencia. Y con 27 años y sin experiencia no te toma absolutamente nadie. Entonces no tuve mejor idea que pedir un préstamo con unos amigos, nos abrimos un bar y ahí di mis primeros pasos. Tutorial a poner. Sí, YouTube. ¿Qué 100%. ponías? ¿Cómo ser? Viste que la primera búsqueda de YouTube es la básica, es como aprender a ser DJ o cómo manejar una controladora, y ahí siempre hay un mexicano que arranca y te explica, siempre hay otro, Claro. no sé qué, y Sí, vas sí. buscando. Sí. El mexicano es- Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy Pues con este controlador es muy Exacto. simple poder. Exacto, así. Sí, tal cual, eso. Y ahí iba aprendiendo, me equivoqué un montonazo, pero bueno, yo eso lo tomo más que nada como aprendizaje. Y bueno, mientras trabajaba en el ferrocarril, tenía el bar y empecé a subir mis propios remix a YouTube, a SoundCloud, y le empezó a ir bien y me empezaron a contratar. O sea, empezaste a producir. Exacto. Además de DJ. Exacto. Además de tocar, digo. Exacto, porque yo Empezaste dije... a producir tus remix. Claro, vi la beta por ahí decirlo, che, yo soy DJ, pero si quiero empezar a tocar, debería tener mis propias mezclas, por así decirlo. ¿Y ¿no? mezcla de que las primeras de qué hiciste? No, lo mismo que ahora, pero sonaba 10 veces peor. Tu estilo, puedo contar una cosa, siendo del oeste que trabajé mucho en la Ferrer, vos sos de González Catán, el estilo de remix era muy de esa zona, de 100%. boliche de esa zona, que en un momento era como, ay, qué horror. Jesse James, o sea, mi Jesse inspiración James, fue Jesse James. cumbia, Jesse James metí nota cumbia 3 de la mañana, conurbano, Jesse James, claro. por eso, el sí. conurbano profundo, que era Exacto. como, que antes no, y ahora es re-mainstream. Sí, es que yo, de hecho, de ahí salió mi pasión, por así decirlo, por este tipo de género, porque salió de Jesse James, ahí se escucharon. No salió de ahí, pero yo por lo menos en la En esa radio era zona. lo que sonaba, porque Sí. antes internet no existía, o sea, y lo que poco que existía, solamente tenías acceso a, no sé, música de Daddy Yankee, por así decirlo, ¿no? O de Damas Gratis, que era como lo más, pero Sí. después todo lo que se escuchaba más under, no. Y bueno, ahí fue. Reivindicaste la cumbia un poco. Sí, ¿sabes? es una mezcla, es como una fusión de reggaetón con el ritmo de la cumbia. Claro. Se usa la misma cuadratura que el reggaetón, un poco más acelerado, con percusiones y güiro y todas esas cositas de la cumbia. ¿Es la misma base para todas las canciones? Es 100% nuestro encima, sí. Eso es lo que más me gusta. Que es un pegaste género, fuerte. es como, por ahí alguno me va a matar, ¿no? Pero es como, no sé, dentro de la electrónica, el house, Sí. bueno, cachengue es un género nuevo, por así decirlo, dentro de lo que es la música urbana, Sí, por está así ahí. decirlo, Sí, ¿no? sí. Porque Tiene su se lugarcito. escucha en todos lados, se escucha en González Catán y se escucha en Punta del Este. Sí. O sea, no es que es solamente pertenece a una clase social. No, Sí, no. sí, Ahora es de está todo, bueno. sí, Es sí, de ahora todo. escuchan. Porque por ahí la cumbia en sí, cumbia, sí suena más en los barrios que en lugares Bueno, chetos, pero lo ¿no? mismo pasa, no sé, es como Elegante también. Re. Elegante Con que Tini ahora arrancó el haciendo una barrio y canción. Elegante te escuchan en cualquier fiesta de Punta del Este, seguro Exacto. suena... Pero por ahí lo que tiene Elegante es que es un artista. Esto es un género. ¿Me entendés? Es como se escuchan todo tipo de artistas en ese formato. Pero sí, o sea, gracias a Dios no sé por qué, pero este tipo de música está sonando en todos lados y yo feliz porque es lo que pasa. Y del bar. No, pero también tiene que ver él Sí. en que suena en todos lados, ¿o no? Sí, es una, no sé Es cómo... una cosa, son las dos Sí, cosas. Suena sí, en todos lados, vos es- pasás eso y es también porque mutuo, pasás es eso, mutuo. se van retroalimentando. Es mutuo, o sea, es un género que ya viene en crecimiento, que por ello le puse la cara, pero ya venía, por ejemplo, no sé si se acuerdan, 2019, Leña para el Carbón. Sí. Fue, Leña o sea, para el carbón, era mamacita. todo el día levantaba la alfombra, leña para el carbón, leña para el Uy, carbón. qué temazo. Y era de otro DJ, pero era el mismo formato, era lo mismo que hago yo. Yo siento que por ahí le di un poco más de impulso, pero esto ya se viene escuchando hace tiempo, hace mucho tiempo. Y Qué bueno. y del bar que hiciste con tus amigos para empezar a tener cancha, pues genial, a él no lo contratan, dice, Claro. bueno, voy a abrir mi bar para Dice, tocar la entonces. montaña no va, corta. mamá. Estuviste Claro, pero ¿cómo ahí pasamos de Padua a las canchas de fútbol, tipo, ese también. Yo- Bueno. a mí me pasó, te quiero contar esto, estoy en YouTube y de golpe me aparece Fer Palacio y miro y veo la cancha de Vélez cerrada, toda iluminada, bailarines y él solo en el medio y digo, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Entendés qué es esto? ¿Qué es este Y- chabón tocando en Y la la cancha onda era sola? esa, yo soy muy creativo y con YouTube me vino al pelo porque yo puedo hacer lo que quiera. O sea, literal, tengo mi canal de YouTube y voy probando. Y en la pandemia me pasó de que yo hacía los sets en casa,
y hacer los vivos en casa. Y sentí que había Había tocado... 30.000 personas en los vivos, Sí. ¿no? No, una Sí. locura. Y sentí que había tocado un techo. Sentí que no, que más de ese público podía llegar un poco más, un poco menos, pero no iba a trascender. Y bueno, como yo soy futbolero, se me ocurrió mezclar lo que hago con el fútbol para empezar a llegarle al público El fútbol, futbolero, ¿no? sí. O sea, yo digo, bueno, voy, toco en San Lorenzo, la mayoría de los hinchas va a saber que yo hice un set en la cancha y me va a escuchar. Y va a ser mucha gente que por ahí que nunca me escuchó. Claro. Y digo, por ahí le gusta. Y pasó eso. Después, bueno, hice Vélez, Racing, Independiente, Argentino Junior, Huracán. Sets en la cancha. En la cancha, sí. No tiene mucho sentido porque es a puertas cerradas y es un video de 20 minutos y sale una fortuna de plata. Boludo. Pero- Y aparte YouTube tampoco que lo podés No paga, cobrar, pero bueno. Pero te sirve, se como viraliza posición, todo el exacto. mundo, Me claro. sirve después para las contrataciones, para, Ah. para tener más laburo. Y bueno, estoy feliz. O Y sea, terminaste, pero de soñar, de que te escucho de futbolistas, a que te contrate Messi. sí. ¿Cómo fue fue? Fue tremendo, encima fue un año, ya lo sabíamos hacía como un año y medio antes, porque mirá. tendría que haber sido en el 2021. Ah, y se postergó por no, pandemia. en el 2020 se postergó por la pandemia, yo pensé que no se iba a hacer y se terminó haciendo igual. Sí, yo la verdad es que no creí, o sea, era tan lindo que no pensé que se iba a dar. Hasta que bueno, pasó, de hecho me puse a tocar y él me miraba, viste, y yo no lo quería ni mirar, no podía hacer ni contacto No, visual, no. sí, de los nervios, viste, porque qué sé yo, no sé. ¿Te Andás recibió a ver él? si me... ¿Quién te No, recibió? no. ¿Y te Él- fue bien? Sí, súper, aparte del súper copado, la mamá, los hermanos, charlé un ratito con todos. Estuvo increíble. Y por suerte muchos jugadores me escuchan. De hecho, Claro. ahora nos escribió un jugador, Denis Suárez, de que jugó en el Barcelona con Messi. Y yo estoy feliz porque mi objetivo, por así decirlo, es trascender y que me empiecen a escuchar en España, en México, que no es un tipo Claro. de música que suena allá. Es muy de acá. Es muy de acá, ¿viste? Que eso es bueno y es malo. Exacto. Yo trato de mirar el lado bueno porque lo veo como un desafío. Y digo, bueno, pará. Llevar tu música para Exacto, afuera, claro. exacto. Porque... Pero vos tenés atajos para sonar afuera, pero bueno. Sí, más o Sí. menos. Más o menos. O sea, me cuesta penetrar desde YouTube. Mi idea es tratar de hacerlo con el fútbol. Tratar de llegar, si algún día se puede, estamos tratando de ver si podemos llegar a algún club de España y hacer un set allá. Y creo que de ahí puede llegar a ser el gancho, ¿no? Pero bueno, me pasa esto, de que me escriben muchos jugadores de fútbol y yo feliz porque yo como futbolero los Vos sos admiro. San Lorenzo. Soy de San Lorenzo, sí. Igual perdí un poco, perdí ya hace varios años que no voy a la cancha y bueno, sigo siendo de San Lorenzo, de hecho lo tengo tatuado, pero no estoy tan metido, Tan metido. como antes sí iba. Sí. Ahora, pasaste o sea, el tren lo llevaste igual, aunque no diste la última materia, porque desde que soñaba, empezaste en Padua, te abriste tu lugar porque no te llamaban, entonces dijiste me abro el mío y la estás rompiendo con el coso del fútbol, invertiste, la vas a seguir rompiendo, estás empezando. Sí, Mi yo sensación creo es esa, no Sí. sé la tuya. No, sí. Porque además ¿Sabes le por ponés, qué? invertís y eso ¿Sabes, un montón. se ve. ¿Sabes por qué? O sea, a mí me gusta mucho mirar los números. Yo me fijo en los números. Soy un soñador, pero también trato de ir a las métricas, ¿no? Me gusta mirar. Aparte ahora YouTube y todas las plataformas te dicen las estadísticas y demás. Y gracias a Dios, siempre que subo algo nuevo, los números van para arriba. Entonces es como que hasta que yo no vea algún indicador o algo que lo que yo haga... Que se estancó. Exacto. Digo, bueno, por ahí hay un límite. La verdad es que no. Me pasa que cada vez me conoce más gente grande, que por ahí yo arranqué con los más chicos, ¿viste? Que son los que más consumen internet y ahora llevo a los grandes y les gusta también. Y nada, también a medida que pase el tiempo me tendré que ir ayornando porque son modas, eso yo Sí, sí, lo sí, tengo sí. claro. Pero soy DJ, así que me iré acomodando a lo que quiera escuchar la gente y siempre trato de pasar música para que la gente la pase bien. Ese es un poco mi Y idea. producir quizás alguna pieza tuya. Lo he hecho, pero por el momento También, no, ya hay muchos. A mí me gusta hacer siempre como la referencia y hoy está Bizarrap y está allá arriba y claro. es como que... Ayer estuvo acá. Y es un fenómeno y nos está representando zarpado, no tomamos dimensión, lo que el chabón es realmente. ¿Lo conoces? Sí, es un fenómeno y aparte lo mismo que veo yo con mi música, la proyección que tiene. O sea, él tiene para hacer Bizarrap Session,
no solo con Duki y con Pablo Londra, con artistas yanquis. Sí, sí, sí. O sea, Sí, sí. con, no sé, con Drake, con Travis Scott, o sea, literal, él tranquilamente las podría hacer, así que nada, es un grosso y yo prefiero seguir destacándome Está bien. como DJ, ¿no? Que es, siento que hoy me está yendo bien, que a la gente le gusta lo que hago. El día de mañana veré. No me cierro tampoco a pasar a música electrónica. Pero eso más que nada lo veo como un retiro, como una jubilación, o sea, De la joda. como mentira. para tratar de llegar. Como Solomon, se está retirando, se jubila. Sí, chao, cuando yo me se- canse del cachengue, de poder ir a tocar, no sé, a mí me encantaría poder tocar en Ibiza, ¿me entendés? O en festivales Claro. donde yo sé que el cachengue es medio difícil que llegue. Claro. Y bueno, pero eso lo veo más que nada como un retiro. Pero ahí ¿viste? yo te veo, ¿sabes qué? Yo te veo si vos pones, si arrancás más por lo que se escucha en otros lados y de a poco le vas metiendo cachengue, ¿entendés? Que eso podrías ir conquistando ahí el terreno así, porque va a ser más difícil que desde acá, ¿entendés? Sí. Si vos ahí decís, es un DJ que arranca con electrónica, arranca con bla bla y de Y que va golpe metiendo un sutilmente el piecito empezó Bueno, de a- hecho, Solomon está bien en electrónica, pero el otro día subió Visa una historia que uso la sesión de él con Chuti. Sí, ¿Me entendés? serio? Sí. Sí, por eso quería venir hoy, viene hoy me parece. O sea, uf. ya estás viendo cómo va virando todo Sí, un, sí, un sí. poco. Es impresionante, va Me muy encanta rápido y la internet todo lo hace posible también, YouTube y que todo, que se vean, que la verdad me parece de la época donde, no sé, donde la época de las fiestas electrónicas que nosotros poníamos en Metro, íbamos a todos, de las Moonpark, de a todo eso, 2004, 2005, 2006, cambió mucho porque ahora vos tenés un pibe que se hace conocido también en las plataformas, ¿entendés? Claro. Que antes no se podía, antes tenía el Padua, está bien, pero después empieza a viralizar, Bizarrap, internet, pim, 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 empieza a crecer y no para, como decís vos. No para. No para. Y la Es proyección impresionante. que hay es lo que pasa es que cada vez más gente consume internet. O sea, cada vez más gente mira en vivo. O sea, yo antes te escuchaba en la radio y ahora te pongo en vivo en YouTube. Sí, sí, y sí, cada sí. vez más gente lo va haciendo. Sí. Y siento que es la gente más grande igual la que falta todavía conquistar, por así decirlo, y que se pase. Porque los pibes ya vienen, nacen con el celular Te en la mano. sorprendería, la No, no. cantidad de lo variable que es la edad de nuestro público en YouTube, por ejemplo, mirando. Y en Bueno, Twitch pero porque también. ayudó Sí. YouTube también a ayornar eso, porque la verdad que nos escuchaba hace 20 años también sigue escuchando la radio, pero Obvio. por ahí el de que hace 20 años tenía 5 y ahora llegó, por ahí llega con YouTube, es Claro. verdad eso, llega por Sí. YouTube, el teléfono, antes no, antes No. radio. Sí, 100%. Bueno, me encantó conocerte. Es un genio. Un placer. Me gustó un Buena placer. charla. Yo también. Sí, sí, la verdad que además, tenía muchas ganas. maquinista me No, gusta. me apasionó Se hizo esa de abajo parte. bien con eso. Te veo muy, ¿sabes qué? Te veo muy cerebral, muy con los pies sobre la tierra, muy que tenés en claro dónde estás, a dónde querés ir, qué sí y qué no. Y eso Es se claro. ve Es que mucho y cuando te va a arrancás ayudar tan mucho. de abajo, tan de abajo, o sea, viví todo el proceso de independencia total. Entonces sé que con trabajo, con dedicación, apostando en mí, invirtiendo yo, todo, o sea, trabajando sé que se puede. O sea, soy consciente de eso y bueno, hay muchas cosas por hacer. A mí me fue muy bien en pandemia y recién ahora estamos saliendo de la pandemia. Claro, con la Tenés gente. que ahora reinventarte con... Exacto. Bueno, vas a terminar quizá con las canchas llenas. Así como invertiste en YouTube Ojalá. y todo, ojalá que sea con la cancha No. llena o el estadio donde sea gente bailando. Fer, un Ojalá. placer que haberte conocido. Por favor, el placer Bueno, y mío. que nos sigamos viendo. Sí. Lo vamos a ver. Obvio, Por obvio, favor. cuentan conmigo. Y siempre. tenemos que hacer un set en Urbana Y sí, en la ustedes, terraza de Por Cachengueo. favor, No mientras los están ahí. ilusiones. Sí. No, yo me mando. Mientras ustedes están ahí En haciendo el serio. programa, yo pongo ahí entre tanto y tanto, pongo unos temitas. Guarda, Me gusta, guarda me gusta. eso. No, estoy... Sí, mirá la cara, mirá la cara, la cara, la cara. Tengo muchas ideas que vamos pensando. Porque nosotros también tuvimos que, por un lado decís, nos adaptamos mucho a YouTube, pero bueno, hay que meterle un contenido ahora a lo visual también, ¿entendés? Claro. Lo que digo, que comparta además con la radio, porque muchas veces quedamos en la tentación de ponemos caras todo y el que está escuchando no No se entiende un entera de carajo. nada. Entonces, el desafío es escuchar y ver, y si lo escuchas y no lo ves, está bueno igual. Y así. ¿Dónde vas a estar tocando? Mañana en Pueblo... En Pueblo Límite. Sí. ¿Mañana? Sí. Ah, ok. El martes en Ananá, en Normandina, Sí. y el viernes acá, en Mute. Ah, en Mute el viernes. Ah, eso dijo Es Matías. Mati dijo. Uy, va a explotar eso. Mal. Qué lástima Sí. que no estamos. Sí, sí, Revendría.
Y es a las 6 de la tarde ahí, para gente grande, no, escucha. Pará, están los Asterox. No van a Hoy adelantar Solomon el lo quiero, horario. Solomon lo quiero que No, empiece ahora, en media hora. no va a Nos tocar vemos un más rato. temprano, Solomon. Gracias, Fer. Por Grande. favor, un placer. Gracias, Fer, por haber venido. Amigos, seguimos, Sabrina. Maroon 5 ahora. Dale. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and let me close. Yeah, 'cause girls like you roll around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. El verano va con vos. Heineken va con vos. Y te acompaña a vivir nuevas experiencias y sensaciones. Desde Mute, Mar del Plata. Heineken. Live your music. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Pregúntale a Satoshi! SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Urbana Play anuncia. El Argentina Open es Electricidad, lucha, magia, gloria, clase mundial. El Argentina Open es tenis. Del 5 al 13 de febrero, Vení al Buenos Aires Lawn Tennis Club a ver a Diego Schwartzman, Casper Ruud Dominic Thiem y a la nueva legión del tenis argentino. Argentina Open 2022. Localidades en venta a través de Ticketek. Urbana Play 104.3. Radio oficial.
Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero cargando combustible en Action Energy tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulte en www.vimo.com.ar. Escucha, decime si no es el sonido ideal para un día de 40 grados a la sombra. Cuando la calle es un horno, podés convertir tu casa en un iglú. Bájale la temperatura los días de calor. Aires acondicionados Electra, creados por expertos, para expertos en disfrutar del verano, con tecnología inverter para ahorrar y 3 años de garantía. Electra, la innovación va por dentro. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio Oficial. Produce DF Entertainment. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estás viviendo la previa del show de Solomon. Transmisión especial desde Mute Mar del Plata. Heineken. Live your music. Perros de la calle. Verano 2022. Urbana Play.
Easy Lenny Wonder, cerrando la transmisión espectacular de la previa de Solomon desde Mute, Mar del Plata. Me cayó muy bien Fer Palacios. Es que sí, Palacio es muy genio. Fer Palacios. ¿Por qué le decimos Palacios? Hay muchos Y por Palacios, Rodrigo, ¿no? Palacio. Sí, el lleva- cuerpo te pide la S y es pero Fer no, Palacios. sí. Hay que frenar antes. Sí. Escúchame, algo muy importante. Siento que estamos como en un estadio de fútbol, vos y yo, que está a punto de empezar, estamos en la previa. Es hermoso. Y algo de eso hay. Porque estamos en este espacio de Heineken. Heineken es el main sponsor que trae a Solomon hoy acá en Mute. Y estamos con Clara Vázquez de Heineken. ¿Cómo estás, Clarita? ¿Bien? Muy bien, Andy. Bien, Todo bien. pautada esta charla hace mucho tiempo, así que tuvimos tiempo de prepararnos. Son malos conmigo, La me dejamos para el torturan. final porque es la más importante. Ya no voy a querer ir más a la radio porque cada vez que voy me amenazan. ¿Cómo es Hoy me esto obligaron de ya. cómo es esto de Live Your Music? ¿Cómo es la relación de Heineken con estos DJs, con la música, con todo? Mira, Heineken es una de las marcas de cerveza más internacionales del mundo. Estamos presentes en más de 192 países, Obvio. lo cual es un gran número. Sí. Nosotros creemos que el lenguaje universal es la música, es lo que nos mueve a todos, con lo cual por eso nos parece que es una plataforma súper importante de apoyar. Pará, dijo no iba a hablar, arrancó, no era para Bueno. nadie, pará. Es de lo que trabajo, Está es bien. de lo que llevo. No, y además también nos encanta trabajar con todo lo que tiene que ver con las experiencias en directo con nuestros consumidores. Así que la música es el lugar para que Está estemos. buenísimo. En pandemia se complicó un poco porque veníamos de Exacto. los festivales, habíamos hecho Bilbao, Primavera Sound, que ahora Ahora vamos a estar va a acá en estar noviembre. Heineken a full. Ujú, a full. Qué bueno, me encanta Ahí eso. vamos a estar trabajando me encanta. juntos. Me encanta de vuela la música, porque había un momento que Sí. La entre verdad la que sí. pandemia, qué sé yo, lo No, perdimos. tal cual, lo perdimos con la pandemia y tuvimos que salir como con una estrategia distinta. Pero bueno, ya ahora de a poquito vamos retomando y estamos muy contentos de volver. Bueno, ¿y hoy cuánta gente te llamó pidiendo entradas para Sí. Solomon? Mucha gente. Cada vez que No, cuando pues se acerca está más la agotado. hora, más gente, Claro, más gente. está agotado hace días y la gente sigue pidiendo. Yo recién le pedí por un amigo que me pidió, yo le pregunto si hay, si no, no hay, Sí, no hay. sí, a mí también me hablaron a mí para preguntarme. Claro. Sí, sí, ¿Cuántos sí. son 16? Te dicen, no, bueno, pará. Bueno, es que se esperan 16.000 personas. hoy en la Claro, noche. es mucha Es mucha mucho, gente. mucha gente. Claro, así como lo ves hoy, lo ves igual esta mega pantalla, ves bien de cualquier lado. Me gustó mucho la propuesta, soy sincero, no es para este momento de mi vida ya, porque tengo que volver y tengo que almorzar en Capital. Tengo un bebé de 4 meses, a diferencia tuya tenés 30, no tenés bebés, pero la verdad es que me tienta mucho la idea de, mirá que son estas 5 pantallas monstruosas, impresionantes. El mar que se está poniendo ahí y lo que contó Matías de a las 5 de la mañana empieza a amanecer con el DJ de acá. La verdad, No, y mucho doy fe, mejor sí. plan no tengo, ¿entendés? Sí. Pero es esto, o ir a cuidar del bebé, tengo que ir a hacerme cargo. Ay, de me mis- quedaría horas. Me quedaría horas en Solomon, pero Bueno. tengo que ir a ayudar en como corresponde, colaborar. Pero me encanta el plan, de verdad que está buenísimo, de verdad. Se justifica al aire. Es tremendo. es No, bárbaro. pero No, yo ya pero yo ya le pregunté, ¿no pueden adelantar que tengo que hablar un rato y después no se puede? Porque yo le estoy amenazando de muerte a Andrés. Pero ¿entendés? Le digo, vos venís. Yo, por supuesto, le dije a Clary, hasta la 1 es como el horario, como va a haber mucha gente. Claro, no es que podés llegar a las 3, a las 3 no podés. Pero venimos a ver la fila, apertura. ¿no? Nada. No, Estar hay que venir temprano. temprano, hay que venir temprano. Sí, porque hay una sola ruta. Por eso, Para vamos a llegar acá. comer, te descansas un ratito y venimos. Bueno, dale. Yo voy a tener ¿Lo la traes al esperanza. abuelo? ¿Lo traes al abuelo? Te traigo. Escúchame. Me gusta mucho la fiesta electrónica, todo, pero sí. es un plan para. Es un plan, de es un 3 plan. a 9. Sí, 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 ¿entendés? tal cual. Eso es lo que te digo, es medio. Va a estar hermoso. Espectacular. Y tu trabajo, pues todos deben pensar como, qué bueno, el empleo que tenés. También hay que poner el La cuerpito, salud ¿no? de la Estar marca, hay que todo, cuidar ¿no? la salud de la marca. No, sí, En no, todos pero los de eventos. verdad tengo un muy buen trabajo. Es hermoso. Sí, obvio. Sí, es espectacular. Vivimos cosas muy buenas. Pensando cosas. Todo. No, sí, tenemos la oportunidad de estar acá, de estar en el escenario, de disfrutar cosas que de otra manera no podríamos disfrutar. Además, ustedes tienen una marca, para ir cerrando, tranquila, con una marca como Heineken, que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a su casa en Ámsterdam, increíble, imagínate con lo que es esta marca, pero cuidarla es una responsabilidad, vos tenés que cuidarla, estar a la altura, meter los eventos, Total. dar cosas, la salud de la marca hay que cuidar. Totalmente. Eso me dijo el otro día, la salud de la marca. Le digo, ¿qué? La salud de la marca. Estuvimos ahí charlando de conceptos de De marketing. conceptos de con marketing Nati. que me gustaron. Bueno, Clara, gracias como siempre. A ustedes, por favor, un Gracias placer. por traernos Gracias. y por apoyarnos. Un brindis metemos. ¿Te trajeron una Heineken? Ah, me trajeron acá. ¿Esa es la tuya? Esta es la de... De la que- Ferpa. Esta es la de Ferpa. Quedó, viste, en pandemia no podemos pifiar. Bueno,
Salud, Eve. Salud. Excelente, la pasamos muy bien en Mar del Plata. Gran fin de semana. Gran Gracias. fin de semana. ¿El tuyo estuvo bueno hoy a la tarde? El mío estuvo buenísimo. Gracias, Lori, a todo el equipo ¿Hoy de vas a Heineken. pescar? ¿Vas a Gracias pescar a la acá? gente de Urbana Play. Gracias, Pandiela, al equipo de producción, Lu, Calderone, que estuvo acá poniendo en el lomo, a toda la gente también de Leo comercial. Pilos, que está en Buenos Aires, Leo y Pilos. Garnacha, y siempre me olvido de este. Ricardo Ramos, Ale López. Julio Gorriti. Perdón, ¿quién más? Diego Iberlucea, siempre, el Vasco, me olvidó el apellido, Alicia Soga, Gustavo Goluber, gracias, todo realmente, todo el Gracias, equipo de Pandi. Heineken, son un montón, espectacular. Salud para todos y ustedes que estuvieron del otro lado, escuchándonos, bancándonos, acá estamos, mirá, esto estábamos esperando para cerrar, mirá. Ok, estoy motivadísima. Te va motivando, a full. Full motivación, ¿eh? Mirá, es solo una prueba de sonido. Pero mirá cómo nos despedimos, quizá. Mirá que es esto. A ver si podés llegar, claro. Se ve siempre, mirá, está saliendo el sol. O se está poniendo el sol, pero naranja, impresionante. A verlo. No, divino, nada. Nice. Con la música electrónica cerramos de la mejor manera, increíble. Muy arriba. Muy arriba. Muy arriba. Muy arriba. Muy arriba, excelente. Amigos y amigas, cerramos, ¿no? Cerramos. ¿Qué hora es? 9 y 10, 8 y 10. 8 y 10. Gracias. Estoy para seguir, pero estoy para quedar manija. Ya está. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el lunes. El lunes. ¿Te parece? Dale. Besos. Chau. Con verano, lleva tu lata de Heineken a todos lados. Viviste la previa del show que dará Solomon, uno de los máximos representantes de la escena electrónica mundial desde Mute, Mar del Plata. Heineken va con vos y te acompaña a vivir nuevas experiencias y sensaciones. Heineken, live your music. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Nuestro primer verano juntos. Somos Urbana Play 104.3. Urbana Play